El salario mínimo es el sueldo más ínfimo que una persona puede recibir por su trabajo, de acuerdo a la administración pública. En este video vas a conocer los efectos del salario mínimo, por qué existe y las consecuencias que conlleva su implementación en un país. El salario mínimo, tal como lo conocemos hoy en día, se adoptó por primera vez en Nueva Zelanda, más concretamente en el año 1894, para evitar huelgas de parte de los sindicatos que impulsaban este tipo de políticas. En sí, la intención era que la ley surta efecto sobre los salarios más bajos, elevándolos y aumentando así la calidad de vida de las clases más bajas, algo que a simple vista parece una causa noble. Pero, ¿qué sucede en realidad cuando se impone un salario mínimo? Lo que sucede es que los puestos de trabajo que tienen una productividad por debajo de la remuneración establecida por el gobierno, es decir, por debajo del salario mínimo, pasarán a desaparecer o a la llamada economía sumergida, con lo cual tenemos estos dos escenarios: o bien la persona queda desempleada o sigue trabajando en el mismo oficio u otro por la misma remuneración que antes, pero sin ningún derecho laboral. Esta medida afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son los motores de las economías latinoamericanas y también de la española. No hace falta más que pensar en las tiendas, restaurantes y almacenes de nuestros propios barrios, los cuales la mayoría tienen a sus empleados sin un contrato oficial, o directamente son atendidos por los propios dueños. En el caso de Argentina, el salario mínimo fue establecido en diciembre de 1945 durante la dictadura militar, bajo decreto de Juan Domingo Perón, quien era secretario de Trabajo y Previsión en ese entonces. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Esto, junto a otros desincentivos a la inversión, han hecho que la economía sumergida argentina alcance la mitad de los empleos del país y un tercio del Producto Bruto Interno. Pero no nos quedemos con un caso aislado. Si miramos estas gráficas, podremos ver la diferencia colosal que existe entre el salario promedio en países con y sin salario mínimo. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: si no hay salario mínimo, ¿cómo se dictaminan los salarios para que quienes sean menos productivos no queden en la miseria absoluta? La respuesta a esta pregunta es simple: los salarios no tienen por qué dictaminarse por un burócrata que crea tener la autoridad para decir cuánto debe ganar una persona. Las empresas, desde la más pequeña como puede ser el mercado cerca de tu casa, hasta la más grande que puede ser Amazon, deben tener la libertad absoluta de decidir qué sueldo quieren pagar a sus empleados, así como quienes buscan empleo tienen la libertad de decidir si aceptar el trabajo o buscar uno mejor remunerado. Esta relación entre oferta y demanda laboral es la que termina creando el salario de las personas en una economía libre. Ni un decreto presidencial ni una ley aprobada por un parlamento pueden crear riqueza de la nada. A lo sumo, lograrán arrebatársela a unos para darles a otros, y ya vimos las consecuencias de eso: desempleo, caída de la inversión y pérdida de derechos. Algunos se preguntarán cómo sería eso posible sin incurrir en abusos por parte de las empresas. ¿Cómo estar seguros que los salarios, siendo libres, no caerán hasta el mínimo? La realidad es que, como ya hemos visto antes, hay casos de países que ya cuentan con esta realidad y en ninguno de los casos se ha visto una explotación del trabajador. Por el contrario, los sueldos han tendido siempre a subir a medida que crecía la economía. Basta nombrar los casos de Dinamarca, Noruega, Austria, Italia y Finlandia, cuyos salarios han incrementado un 156, 160, 166, 154 y 177% respectivamente en los últimos 20 años, con lo cual queda más que demostrado que en una economía libre de presión estatal no existe tal cosa como una sobreexplotación. Por el contrario, la libertad favorece a todos los individuos, sea cual sea su clase social. Bueno amigos, hasta acá fue el video de hoy. Si tenés alguna opinión respecto al tema, me la podés dejar en los comentarios. Si te gustó el video, me puedes ayudar muchísimo con una manito arriba y suscribiéndote para no perderte ninguno de mis próximos videos. Hasta la próxima.